autores tanto, que refiere a tal tema, y considerando la trascendencia que puede tener este en la enseñanza de la ciencia, hay algunos conceptos estructurantes que llamaron mi atención. Algunos de estos conceptos son bla, 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 y puedo generar alguna definición. Y, y otro concepto importante que está asociado a esta lectura o este artículo dice relación con. Los autores indican algunos ejemplos sobre esto, etcétera, etcétera. Esa es la idea, que ustedes vayan haciendo un relato, un cuento, una historia respecto de lo que han leído. Y estos puntos a ustedes les sirven para poder ir considerándolos en su lectura. Otro ejemplo, punto aparte. Algunas de las hipótesis o algunas de las teorías más importantes que relevan los autores dicen relación con que el aprendizaje de las ciencias se puede generar desde las primeras edades, por ejemplo. Eh, Se pensaba que el aprendizaje científico debía partir desde una edad adulta, pues allí había una maduración del cerebro, de la estructura cognitiva, pero la investigación hoy día dice que eso no es así, pues los niños pequeños ya funcionan con un cerebro de causa y efecto, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la manera de abordar el escrito. ¿Ya? Ahí les doy unas pistas generales para que ustedes las consideren para su trabajo. ¿Les parece? Espero que le haya Sí, quedado un poquito más claro. Es un relato, es una redacción de un análisis que yo hice respecto de un texto. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con los lineamientos de este trabajo, ustedes lo van a recibir en su debido tiempo, se lo he dicho, para que no se vayan a quedar con esta explicación que yo estoy haciendo ahora, sino que van a recibir en UCM Virtual todo lo que sea necesario para llevar a cabo el trabajo. Y por supuesto, ustedes saben que siempre están estos canales para consultas, para dudas, para aclaraciones que puedan tener respecto de algo de los talleres que tienen que llevar a cabo. Entonces, siempre no perder esta conexión, no perder la posibilidad de preguntar, no perder la posibilidad de consultar. Vamos a estar dispuestos siempre para atenderles gustosamente en todas las inquietudes que tengan. Este es un trabajo individual el primero, por lo tanto, cada uno ahí va a tener que poner lo mejor de sí en el desarrollo de ese escrito. No es un gran escrito, lo más seguro es que sea a lo mejor una plana de Word completa, obviamente, de principio a fin, no a la mitad al 3/8, sino que sea completa. Y lo que sí, ese documento hoy día se tiene que canalizar a través de UCM Virtual. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Vamos, no hay problema. y si el documento se va a canalizar por vía virtual, o sea, va a estar desde... No te entendí, Juan Pablo. Que dice que los lineamientos van a ser entregados en su debido momento. Sí. Si es para el 7, va a ser, yo creo, de aquí ahora al fin de semana, profe, o De de aquí a la aquí semana a... entrante ya los van a tener seguramente. ¿Sí? No sé, como para no, en cierto modo, irlo haciendo de Sí, no. acuerdo a lo que se pide. Con toda seguridad, como le estoy diciendo que es solo una plana y esta lectura se puede abordar en dos días fácilmente si le dedico tiempo o menos, con toda seguridad, antes de la semana de entrega del trabajo lo van a tener en UCM Virtual. Ojo, chiquillos, toda esta información va a estar en UCM Virtual, allí ustedes la van a encontrar, seguramente les va a aparecer taller 1 y ustedes van a pinchar y van a encontrar allí el PPT, van a encontrar los lineamientos, van a encontrar el documento y los lineamientos tienen que leerlos muy bien porque es como después tienen que enviar el Word, que ese Word lo más seguro es que ponerlo en PDF y después de PDF enviarlo. Y todo eso se envía a través de UCM Virtual, nada a mi correo personal. Entonces también van a encontrar
después un apartado que les va a decir envío de tarea, y ustedes van a pinchar ese apartado que dice envío de tarea, y ahí cada uno de ustedes tiene que subir el trabajo. Y el trabajo, Sí, con otros ramos ya hemos tenido, o bueno, yo he tenido la experiencia de ya, hacerlo así. ya eso. Es que eso es así tiene que ser. Esa es la forma en cómo vamos a interactuar, por Teams y por UCM virtual. Y además que es la forma que estamos utilizando todos los profesores. Por ejemplo, este trabajo hay que entregarlo el 7 de mayo. Entonces, seguramente el 7 de mayo, voy a poner un ejemplo, va a ir en los lineamientos, por eso después tienen que leerlo. El 7 de mayo, entre las 2:30 o a la hora que termine esta clase ya, pero pensemos, entre las 2:30 y las 5:30 de la tarde, ese va a ser el tiempo para poder subir el trabajo. ¿Ya? En Ah, ese ok. tiempo va a estar abierto, no en otro espacio ni en otro horario, sino que va a estar abierto la plataforma para que ustedes suban el trabajo. Si alguien llega, por ejemplo, que puede pasar, siempre pasa, espero que a ustedes no les pase, pero si la plataforma va a estar abierta para subir el trabajo entre las 2:30 y las 6 de la tarde, y alguien dice, uy, tenía que subir un trabajo y son las 6:15, no hay ninguna posibilidad de que lo suban, se cerró automáticamente, no la cerré yo. Yo la programé y el sistema lo cerró. Y en ese caso ahí es complejo porque ustedes para eso van a saber con antelación los tiempos y ahí van a tener que estar súper atentos a que la plataforma no se les cierre. Porque, insisto, no hay otra forma de enviar el trabajo se envía a través de ese sistema y a mí me llega el registro, la hora, quién lo envió, el adjunto, obviamente, del trabajo que ustedes hicieron y a mí después me aparece un reporte total de todos los estudiantes con sus respectivos trabajos. Así que eso respecto de ese taller, chiquillo. Será el momento de Estamos, adelantar la lectura y ir probando como un pseudo bosquejo, pero no así a tinta porque todavía no sabemos los lineamientos concretamente. claro, cuando hablo de lineamiento, estoy hablando, por ejemplo, eh, cuánto tiene que ser. Ya les adelanto, lo más seguro es que sea una plana en tamaño carta, letra Arial, tamaño 11, Ujú. con su nombre y apellido en la parte superior derecha. Tiene que ser en PDF. Tienen que abordarlo a partir del protocolo que yo les ofrecí. eh, y después encontrarán la rúbrica de evaluación, qué es lo que va a considerar el profesor para poder evaluarme este trabajo, que seguramente habrá un criterio de redacción, habrá un criterio de contenido y habrá un criterio de forma. Y eso lo van a encontrar, insisto, con toda seguridad, fácilmente o más de una semana de anticipación para abordarlo. Profe, Dale, Cristian, te escucho. consulta, porque hay muchos cursos que están en esta misma plataforma Ya, y están mandando trabajos igual que usted, pero para subirlo por el aula. se le cortó, parece. No te escuché más, Cristian. Ahora sí, Ahora sí. ya, ¿qué pasa si la plataforma colapsa en el transcurso de que hay que mandar el trabajo? Porque Ah, hay sí, muchos cursos que sí. están usando esto y cuando No, tomamos ramos, ¿ya? colapsó. El sistema colapsa. Ahí no avisará informática. Informática son los encargados de remitir informes de si el sistema se cayó porque colapsó. Y en ese caso, obviamente, hay que volver supongamos que colapsó y en ese momento alcanzaron a subir entre las 2:30 y las 6 de la tarde 15 estudiantes y todo el resto no pudo porque el sistema se cayó. En ese caso, volvemos a dar otro tiempo para que suban el trabajo, no hay ningún problema. Sí, solo sí es un problema de plataforma, de colapso de plataforma, que espero que no sea el caso, porque seguramente ese día eh, sería mucha coincidencia que a lo mejor 700, 800, 1000, 2000 estudiantes estuvieran subiendo trabajo a la plataforma. Puede ser, como no puede ser. Pero tranquilo, tranquilos porque si es un colapso de plataforma, ustedes tendrán toda la posibilidad de volver a subir el trabajo. Ojo, cuando es masivamente, si hay un estudiante que tiene problema ese día para subir, tiene que ponerse
directamente en contacto conmigo. El profesor sabe que, mire, estoy tratando de subir y no puedo, pero yo se los adelanto. El trabajo que no aparezca en los horarios que está estipulado puede tener serios problemas después de, si no lo envió, ¿ya? Eso tómenselo muy en serio, chiquillos, ¿ya? Si el trabajo no lo enviaron en ese tiempo, no hay otras posibilidades de enviarlo. No se puede enviar al correo del profesor, al correo institucional del profesor, se sube por UCM virtual. Ahora, si hay un estudiante que tiene problemas porque no se ha podido matricular, ahí tiene unas complejidades de ese tipo, eso tendrá que ir dándolo a conocer, comunicándolo, pero ustedes saben que todo hay que conversarlo, pero no después del partido, antes del partido, así que lo tienen que hacer saber antes. En todo caso, ustedes saben que estudiante que no está matriculado es estudiante que no puede dar instancias evaluativas. Eso ustedes también lo saben. Entonces, eso lo tienen que tener presente para este tipo de situaciones. Más aún hoy día que tómenselo muy en serio, que muchos trabajos, yo diría el 100% de los trabajos que los distintos profesores les van a solicitar, los van a tener que enviar por UCM virtual. ¿Ya? Eso. Profesor, Sí, cuénteme, le escucho clarito y fuerte. sí, profesor, en caso de que haya un problema con la plataforma, bueno, es que no sé muy bien cómo funciona eso, pero ¿se podrá enviar por correo también dentro del horario establecido? No, no, Solo por ahí. solo por UCM virtual, sí. Ah, ya, Por pero eso no se les han digo. presentado tantos problemas con esa plataforma, ¿o no? No se han presentado problemas. No, Ah, ya, es que como antes no lo no usábamos debiera tanto. tener problemas. Y lo otro, que entren a UCM virtual, porque, por ejemplo, para bajar información, para los mismos Power que a lo mejor vamos trabajando en las clases, entren allí, bájenlo, la misma información. ¿Por qué? Porque el sistema es muy agudo. Yo puedo pedir un reporte, por ejemplo, de todos mis estudiantes, supongamos, de todos los estudiantes de ciencia física y química, y le puedo pedir un reporte de cuáles son los estudiantes que entran a la plataforma, cuánto tiempo estuvieron en la plataforma, qué es lo que hicieron en la plataforma, y de esa manera entonces, supongamos que si hay un estudiante que dijo, no, profesor, si yo entré y sabe que el trabajo no lo pude enviar, yo voy al sistema, hay un apartado que hacemos uso los profesores y le pido que me dé un reporte del estudiante y el sistema me indica, me va a decir si él entró o no entró. Así que por eso les digo. Eh, la idea es familiarizarse con un UCM virtual, entrar de vez en cuando, entrar al curso, ver lo que el profesor tiene, a lo mejor bajármelo. No pedir, oye, el profe envió algo a UCM virtual, envíamelo por favor. No, ustedes entren. ¿Ya? Ustedes no se los compartan por otras vías. Ustedes traten de entrar a UCM porque, insisto, yo de esa manera, al final del semestre, por ejemplo, o al final del curso, algún estudiante que pudiera tener algún problema, yo digo, mira, lo que pasa es que tú nunca entraste a UCM virtual. El reporte que a mí me entrega es 0. No entraste ni 10 segundos a la plataforma. Entonces, ¿cómo tú me dices que entraste y nada te resultó? Así que a cuidarse de eso, ¿ya? Por ejemplo, para poder haber hecho el ejercicio que vamos a vivir ahora, había que entrar a UCM virtual y bajarse el documento de apoyo también para el análisis. Así que la invitación que les hago, de verdad se los hago, entren a UCM, que allí va a ser el medio en donde vamos a compartir tareas, trabajos, PPT, artículos, etcétera, etcétera. Tanto yo, que se los voy a dejar ahí, como ustedes que me tienen que reportar. Bueno, en ese contexto, ¿cómo les fue con la lectura? ¿Leyeron? ¿No leyeron? ¿Leyeron el artículo? Que además era muy sencillo, era muy, muy sencillito. Lo hice a propósito, un poco para entrar en el ritmo de la tarea. Y ese artículo, déjenme buscarlo, que yo he preparado unas diapositivas de apoyo, ya se los voy a compartir. Muy bien, sí, ciencias físicas y químicas. Se llamaba La educación científica en la escuela primaria. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos leyeron el mismo documento?
Sí, profe. Ya. La educación científica en la escuela primaria. ¿Quién era la autora o el autor? Rosa Puyol. Rosa Puyol. Bueno, Rosa Puyol es una profesora, una profesora que se dedica a la enseñanza de la ciencia de la Universidad Autónoma de Barcelona, para que un poco tengan una idea de quién es Rosa Puyol. Y ella investiga, escribe y reflexiona y aporta desde lo que ella hace, que es formar profesores en el área de la enseñanza de la ciencia, y investiga también en esta misma línea, en la línea de la enseñanza de la ciencia para los pequeños, para los estudiantes de educación básica. Entonces, fíjense que ustedes cuando aborden también el documento, que les va a servir, insisto, todo esto es insumo para poder abordar el primer taller, uno de los aspectos que deben considerar, no es que lo tengan, insisto, no es que ustedes los tengan que desarrollar punto por punto, sino que a ustedes les sirve para poder obtener su redacción. Una de ellas dice relación con las ideas estructurantes que tenía el documento. Cuéntenme, ¿qué ideas estructurantes, qué ideas así específicas, robustas tenía el documento? ¿Qué encontraron en ese documento? Nada. ¿Cómo nada? A ver. No, creo que Sí, no. tenía. Es que se basaba en una reflexión acerca de la educación científica como en la escuela, en la primaria. Y dentro de ellos tenía que muchas veces se tiende a dividir lo que es ciencia en dos disciplinas. Entonces, una sería la ciencia del medio natural y la otra social y cultural. Y como la dividen, le dan más importancia siempre los profesores a una de ellas, ¿Y cuál sería esa? a la natural. Ya. Y provoca que al final lo que se le enseña en ambas disciplinas sea muy acotado a lo que realmente deberían aprender los niños. Ya. Eh, ¿Ahí hay algunas ideas? Hablaba de la inseguridad de un profesor, como no tiene el dominio de su disciplina, que enseña, que al final tiene que ver un poco con los saberes como disciplinarios. Como Ya. no maneja el tema bien, él no puede plantear como la misma materia a una persona, pero desde distintos puntos de vista, Sí, sí, sí. al no Por dominar ejemplo, la materia. muy bien, sí. Ahí hay una idea interesante, por ejemplo, que establece Rosa Puyol y que la ha dicho, le reconozco la voz, pero he olvidado su nombre. Es Emilio. Emilio, sí. Hola, Emilio. Hola, Em, profe. entonces, importante unas ideas estructurantes que establece Emilio del documento, y que Rosa Puyol los releva. Pues gracias, Emilio. Muy bien. ¿Quién más? ¿Qué más encontraron? ¿Qué otras ideas encontraron en este documento? Que se llama, no olvidemos, la educación científica en la escuela primaria. ¿Cómo enseñamos ciencia, o cómo se está enseñando ciencia, o cuáles son los aciertos, cuáles son los desaciertos que hoy día tiene la escuela primaria respecto de la educación científica? No olvidar eso. Estamos en ideas estructurantes del documento. ¿Qué más? Vamos. Todos tenían que haber leído el documento. Otra de las ideas es que como que a nosotros nos enseñan a replicar la ciencia, pero no nos enseñan a saber utilizarla y poder llevarla a cabo, como a explicárselo a un niño de distintas formas. Sí, ya. Oye, chiquillos, y aquí entre nos, ¿ustedes están preparados para enseñar ciencia a niños? No al 100% en realidad, Ya, ya. Pero porque tranquilo, están en segundo año todavía, pero ya tendrían que ir como interrogándose. A ver, ¿estoy preparado para enseñar ciencias a niños de segundo básico, cuarto básico? ¿Qué es lo que me falta todavía? Muy bien lo que decía Emilio, que lo captó de manera ahí perspicaz en el documento. Un profesor tiene que tener una formación disciplinar. Por ejemplo, si yo voy a trabajar temas de educación ambiental, necesariamente si trabajo temas de educación ambiental voy a tener que tener nociones de ecología, ¿ya? Ecosistema, relación interespecífica, qué es un bioma, eh, transferencias de energía en un ecosistema, ciclos biogeoquímicos,
etcétera, etcétera. Esa es formación disciplinar, porque necesariamente algunos temas de educación ambiental se fundamentan en la ecología. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un primer llamado de atención que el documento hace. Y ojalá que ustedes también se inquieten a partir de esos elementos. Sí, como en qué yo tengo que ir poniéndome más sólido en temas disciplinares, pero también en temas pedagógicos. ¿Qué más? Claro. Había un punto que decía que aprender la ciencia al final era replicar o transmitir la herencia cultural. Ya, Pero claro. decía que al enseñar ciencia a los niños, como que era un proceso estéril. Y lo que se puede concluir como de ahí un poco es que al fin y al cabo como no da algo como fruto tan rápido. Pero lo que prefiere la escuela es algo como que es más significativo y llamativo para el niño. Entonces, como yo le puse un ejemplo, ciencia es igual a sin progreso para una escuela, pero deporte es útil y gratificante para el niño. Claro, exactamente. Lo que pasa es que, sí, en este primer apartado de este curso que tiene que ver con situarlo a ustedes en qué es enseñar ciencia, qué valor tiene la enseñanza de la ciencia, qué valor tiene, por ejemplo, el laboratorio, el desarrollo de laboratorios en la escuela. ¿Puedo hacer laboratorios con niños pequeños? ¿Puedo hacer laboratorios de química? ¿Puedo hacer laboratorios de física con niños pequeños? Y si levanto laboratorios en la sala de clase o lo llevo al laboratorio convencional, ¿cuáles son los elementos curriculares que yo debo poner en juego en esas instancias? ¿Ya? Eso es parte de estas primeras aproximaciones. Vamos, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Nadie más? ¿O hay alguien más? ¿Leyeron el documento o no leyeron el documento, chiquillos? Profe. Sí, vamos, le escucho clarito. Habla Javiera. Hola, Javiera. Hola, profe. Lo que a mí me llamó la atención del documento ¿Ya? fue que las horas de científica en los colegios son enormemente reducidas en comparación a las materias Sí. que son como más potentes. Y eso es lo Sí. que también provocaría que a la larga como que no sea tanto el interés por la ciencia, ya que no se le dedicó el tiempo necesario Sí, cuando el niño está en la etapa de desarrollo. sí. Ahí también, gracias, sí, hay una interesante idea de que la ciencia en la escuela son las hermanas no queridas, parece, el familiar no querido. Y más aún, hay otras que son tan poderosas y tan importantes en la formación de un chico y de una chica, que están aún más relegadas que la ciencia, las artes, la música, la educación tecnológica, por ejemplo. Y claro, efectivamente eso va en desmedro de la importancia que un colegio o una institución educativa le asigna a la enseñanza científica. Y si el colegio o la institución educativa no le asigna importancia, difícilmente la enseñanza de la ciencia será algo importante para ese colegio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra idea? Profesor, Sí, adelante. el documento igual menciona que la ciencia es algo más, bueno, el colegio lo toma como más memoria, no tanto a práctica. Ah, sí, eso. Sí, muy bien. Ahí hay otra idea interesante. ¿Por qué? Porque fíjense que la enseñanza científica, en el escenario educativo que sea, generalmente tiende a favorecer el aprendizaje de conceptos, principalmente de conceptos, de hechos, de anécdotas, y poco desarrollo de habilidades y actitudes. Por ejemplo, pareciera que en la enseñanza de la ciencia nos motivan poco a tener sensibilidad por la naturaleza. Pero sí aprender muchos conceptos de naturaleza, pero despiertan poca nuestra sensibilidad hacia lo natural, hacia lo vivo, hacia la flora, hacia la fauna, hacia el paisaje. Entonces, ahí hay un gran desafío. ¿Por qué? Porque tenemos que transitar también a cómo voy generando mayores sensibilidad, mayores grados de conciencia respecto de mi relación con la naturaleza. Y la enseñanza de la ciencia, necesariamente, es muy importante que se dé que los estudiantes tengan un vínculo con la naturaleza. Eso es necesario y trascendental que eso se dé. ¿Cuántos de ustedes despertaron muy tarde quizás la sensibilización por el mundo natural o por la naturaleza? Cuando desde pequeños debiéramos ir
sensibilizándonos frente a la naturaleza. Fíjense toda la problemática que tenemos hoy día con el hombre y la naturaleza. El que más lejos está de la naturaleza se da cuenta de que en realidad hay una problemática entre el hombre y la naturaleza. Cuando en realidad hay países en Centro Europa, por ejemplo, o en mismo Asia, Japón, desde muy pequeños los niños están muy vinculados con la naturaleza. Hoy día los niños están más vinculados con la tablet, están más vinculados con el celular y poca vinculación con la naturaleza. Montañas, ríos, lagos, bosques, tierra, humedad, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿alguien más para ir terminando, para ir cerrando? ¿Sí? ¿Cómo haría usted para enseñarle a un niño la importancia de la naturaleza? Así un niño, hablamos de un niño de primero a octavo básico quizás, que es lo que nosotros, entre comillas, abarcamos. ¿Qué haría yo? Llevarlo a la naturaleza. Llevarlo. ¿Profesor? Hay que llevarlo a los niños. Por ejemplo, si yo vivo en Curicó, bueno, partiré por la Plaza de Armas, después iré al Cerro Condel, no sé, pero llevarlos, que estén debajo de un árbol, que sientan el aire fresco, que miren, que toquen, que escuchen, que abracen. Por ejemplo, es la única forma de ir despertando sensibilidades en lo que algunos autores denominan la inteligencia natural. Pero basándonos en el ambiente del aula, porque es difícil llevar a un niño todos los días que le toque ciencias a la naturaleza. Ah, sí, claro, no estoy diciendo que hay que llevarlo todos los días, pero hay que diversificar la experiencia. Puedes trabajo dentro del aula, trabajo fuera del aula, trabajo fuera del colegio, y eso yo lo puedo ir matizando en distintas épocas del año. A lo mejor en invierno me va a ser mucho más difícil sacar a mis chiquillos al Cerro Condel, pero me será más fácil trabajar dentro del aula, interactuando, compartiendo, debatiendo, intercambiando ideas. Inicio de la primavera a lo mejor los puedo sacar al patio, que miren lo que hay allí, que hagan, no sé, ejercicios de respiración, de contemplación, de que agudicen los oídos, que pongan todos los sentidos al servicio de los aprendizajes. Creo que eso está débil todavía, es bien flaquito en la enseñanza de la ciencia, sobre todo en las primeras edades. Ahí hay eso lo ve como un error a nivel, entre comillas, del currículum del país. ¿A eso lo ve? No sé si del currículum. Yo creo que el currículum tiene algunos elementos que motivan al profesor a que haga este tipo de actividades. Yo creo que es más, es lo que ocurre en el aula. Y aquí llegamos a las motivaciones que cada profesor tiene respecto de qué educación quiere generar en los niños, o qué educación científica quiere generar, o qué es para él la educación científica. Si para mí la educación científica infantil es transmitir conocimiento, bueno, entonces le voy a meter y le voy a meter y le voy a meter conceptos a los niños. Guías, muchas definiciones, más guías, más definiciones. Eso. Si yo creo que enseñar ciencia tiene que ver con despertar todos los sentidos, mi entorno didáctico, mis clases van a ser súper ricas y diversas. Dentro del aula, fuera de la escuela, con imágenes, con sonido. Eso. Yo creo que aquí hay una apelación a cada uno de los profesores. Es la primera invitación que hago yo. Y que tiene que ver con qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que me mueve como profe de ciencia o qué es lo que me mueve a mí como educador infantil, como educador de niños. Y podríamos extrapolarlo, qué es lo que me mueve en las matemáticas, qué es lo que me mueve en el lenguaje, qué es lo que me mueve en las artes. En nuestro caso, como estamos conversando sobre ciencia, yo creo que la primera invitación que yo le haría a ustedes es cómo voy transformándome en un profesor que forma a un niño en la enseñanza de la ciencia desde diversos escenarios. Desde diversos escenarios pedagógicos y didácticos, y es capaz de echar a volar la imaginación, la creatividad, la sensibilización de los pequeños que tanto tienen. Que tanto tienen. Profesor, Sí. quizás no tiene tanto que ver con ciencias como tales, pero sí en cuanto a lo que es como el proceso de aprendizaje o el proceso de enseñanza que se tiene que hacer. Él lo mencionaba en una de las PPTs, creo, pero
la relevancia en cuanto a lo que es la holística y el desarrollar lo que es lo holístico. Ujú. Sí. Se cortó, Juan Pablo, parece. Te perdí, no te seguí escuchando. Vale, seguramente recuperas el audio. Bueno, ¿alguien ¿Se más escucha, profe? que quisiera? Ah, sí. ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ahora te escucho. Ahora te escuchamos, mejor dicho. Lo que decía era con relación a quizás no es tan relacionado a la ciencia como tal, pero sí al proceso de aprendizaje, al proceso de enseñanza, que lo mencionaba en una PPT, pero hacía el hecho de la relevancia de que los procesos humanos tenían que verse desde un punto de vista holístico, para Sí. que el niño, así en cierta manera, pierda el miedo de expresar lo que él conoce, lo que él quizás conoce, pero no sabe como una verdad o no está 100% seguro, porque muchas veces los niños, y no solo en ciencia, sino que prácticamente en todas las disciplinas, no expresa lo que sabe o lo que intuye simplemente por miedo, por el hecho de que cuando se le está poniendo en el algo de que estamos aprendiendo, alguien califica, se marca mucho en el de que te equivocaste, vas a ser reprobado, te equivocaste, Sí. y eso muchas veces merma en que las personas no puedan desarrollar, ya sea el sentido de pertenencia con la ecología o con el medio ambiente. Hay como muy fuerte marcado, yo lo he visto con mi sobrina principalmente. Esa era mi acotación. Sí. Bien. Gracias, Juan Pablo. No sé quién me preguntaba adelante, sí, como profesor, ¿y usted qué sugiere? ¿Cómo lo haría? ¿Quién fue? Fue el Cristian, profe. ¿Cristian? ¿Cristian fue o no? Sí. Bueno, en respecto a lo que decía Cristian, la invitación que les haría es eso, y no solo lo digo yo, sino que la investigación, todos los trabajos que hoy día se han hecho en las posibilidades de la enseñanza de la ciencia en las primeras edades, indica que la mejor forma de acercar a los niños a la naturaleza es llevarlos a la naturaleza, es llevarlos. Ahí hay una tarea más que tarea, un desafío. Hay que llevarlos. No todos los días, pero sí hay que llevarlos. Más huertos escolares. Hoy día está toda la corriente que vuelvan los huertos escolares a la escuela. Son tan necesarios los huertos escolares en la escuela. Son muy importantes. ¿Cuántos de ustedes no tuvieron un huerto escolar que a lo mejor cuando se formaron? Yo tuve huerto escolar cuando fui estudiante. Era un ramo. Y salíamos fuera de la sala y trabajábamos la tierra y plantábamos determinados vegetales y aplicábamos abonos y mirábamos el crecimiento, el desarrollo de nuestras plantas y las cuidábamos, etcétera, etcétera. Eso hoy día está golpeando fuerte la mesa de que vuelva, porque ahí hay mucho aprendizaje súper interesante respecto de la ciencia, habilidades científicas, actitudes científicas o actitudes transversales también. Pero ahí hay Sí. otro gran desafío. O sea, yo valoro, y saben que hay muchas posibilidades. Yo trabajé muchos años en un colegio rural, hartos años, y yo hice huertos escolares, hacía huertos escolares. Una vez conversé con un director y le dije, hay un espacio que me gustaría que usted me pudiera ceder porque yo quiero hacer alguna actividad de huerto escolar. Bienvenido, me dijo, úsalo, ahí está, disponible. Y entonces también depende de uno, también depende qué es lo que me mueve a mí, qué es lo que yo quiero hacer. Y eso ya es una caracterización particular de ustedes, de sus paradigmas, de lo que para ustedes significa ser profesor, del profesor en el que se quiere convertir, en qué profesor me quiero transformar de aquí a 3 años más de formación. Bueno, tiene que ver con eso. Pero muchas veces hay posibilidades, hay intenciones, y esas intenciones ojalá que no se queden dormidas, sino que las puedan llevar adelante. ¿Ya? Bueno, yo he rescatado algunas ideas que me parece interesante compartir con ustedes, aunque ya las han dicho. Aquí hay una, creo que la dijeron. Si bien hoy en día nadie pone en duda la importancia de la educación científica, existe una ausencia de reflexión sobre cuál es su incidencia en el alumnado y cuáles son sus finalidades, sin duda. Esto es como si a ustedes le tuviera que preguntar, oye, chiquillos, ¿ustedes son partidarios del cuidado del medio ambiente? Usted me dice, sí, profesor, sí, por supuesto, sí, todo el curso. Y los 40 que están conectados ahora, nada, sí. A ver, ¿cuánto hay conectado? pero en la práctica, ¿cuántos han cambiado sus rutinas, sus comportamientos, sus aptitudes
¿Se fijan? Entonces, acá pasa lo mismo. Yo puedo decir que sí, que es importante enseñar ciencia a los niños, pero a veces desconocemos cómo hacerlo y cuáles son sus reales finalidades. Eh, por ejemplo, ¿qué tengo que propiciar más en las primeras edades en la enseñanza de la ciencia? ¿El aprendizaje de conceptos? No, mayoritariamente el aprendizaje de habilidades, o el desarrollo de habilidades, el desarrollo de actitudes. Ahí hay una invitación. 2. Muchos consideran que los más pequeños no tienen capacidad para comprender la abstracción y la simbología utilizada por la ciencia. Grave error. Los niños desde muy, muy pequeños funcionan con lógica ya científica. Lógica de ensayo y error, por ejemplo. Eso es desde muy pequeño y eso es algo muy típico en la ciencia. Si yo acciono esto, ¿qué es lo que pasa? Si yo hago esto, ¿qué es lo que ocurre? Pensamiento científico de causa y efecto. Y eso, algunos estudios hoy día dicen que casi desde la etapa intrauterina ya viene desarrollándose. Los primeros meses de vida también, que la relación que hace el niño en términos de alimentación, la papa, etcétera, desde sonido, desde movimientos que percibe, hasta después cuando ya es mayor y está sentado en la mesa y tira el mantel, y si ese mantel le acerca algo, lo va a volver a hacer, y bueno, está ya en los niños esta idea de pensamiento científico. No es que el profesor llegue y le inculque el pensamiento científico, sino que eso es inherente a nosotros. Entonces, aquí hay una gran invitación. Enseñanza de la ciencia desde las primeras edades, sí, ahora, ya. Inseguridad del profesorado frente a los temas científicos, creo que esto lo dijo... se me fue el nombre otra vez. El Emilio, profe. ¿Ah? Emilio. El Emilio. Emilio creo que lo dijo. Sí, ¿estás por ahí, Emilio, no? Sí, aquí estoy, vivo. Sí. Emilio, o estás mirando el celular. No, es que estoy haciendo un power mientras usted lo está escribiendo. Por una cámara oculta que tengo yo y que llega a todos sus computadores. Hay varios que están escuchando, pero también mirando el celular. Ya. 3. Inseguridad del profesorado frente a temas científicos. Sí, esto es verdad. Hay muchos profesores que temen a la enseñanza de la ciencia y cuando les toca ciencias naturales hacen pintar a los niños o hacen otro tipo de actividades. Porque o no manejan los temas disciplinares o porque no manejan temas didácticos. Es una realidad. Otra idea más. Un gran sector del profesorado cree que enseñar ciencia es transmitir un conocimiento elaborado que impulsar la construcción de ideas del propio alumno. Entonces, me es más fácil depositar un concepto ya elaborado, un concepto prediseñado, que los niños a lo mejor creen, que los niños inventen, que los niños produzcan. ¿Están de acuerdo con eso o no? Y sí, profesor, porque si no se estaría priorizando el aprendizaje de memoria, no el aprendizaje mecánico, sí, o el aprendizaje por repetición, que a la larga es más físico. Sí. Y es como el error que se suele cometer en casi todo. Sí. Bueno, esto también lo habían compartido, solo subrayarlo, la escuela es uno de los medios establecidos por la sociedad para transmitir la herencia cultural de un tipo específico de conocimiento construido por la especie humana a lo largo de los siglos, que es el conocimiento científico. Creo que esto lo conversamos el año pasado, el conocimiento científico es un tipo de saber, es un tipo de conocimiento, y que obviamente es una actividad humana, es una actividad social. Y que la escuela es un escenario importante para poder transmitir este tipo de saberes. Aquí hay otro más. Para muchas personas este conocimiento constituye un saber complejo y dogmático. Muchas profes de ciencia a veces, tal como lo hacen los profesores de matemática, te asustan con la ciencia y no te motivan al aprendizaje científico. Y muchas personas además creen también que aprender ciencia es complejo, es duro, es difícil. Y no, debiera ser todo lo contrario. La educación científica debe promover la toma de conciencia entre ciencia y los problemas sociales. Obvio. Muy, muy importante. Muy, muy importante. ¿Cómo asocio hoy día, por ejemplo, la problemática que estamos viviendo con la ciencia? Ahí tenemos un ejemplo claro. ¿Cuántos de ustedes comprenden lo que es el COVID-19? ¿Cómo partió? ¿Cómo se generó? ¿Quién lo produce? ¿Qué características tiene eso que lo produce? Ahí hay, claramente,
una relación entre ciencia y problemas sociales, sin duda. ¿Cuántos de ustedes comprenden lo que es un virus? ¿Qué tipo de virus es? Hay muchos tipos de virus, hay diferentes especies de virus. ¿Cómo funcionan en nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué pueden acabar con nuestra vida estos elementos tan pequeños? ¿El virus es como una bacteria? ¿Tiene el mismo mecanismo que una bacteria? ¿O es distinto a una bacteria? ¿Un virus tiene organelos celulares? Y si tiene organelos celulares, ¿cuáles son esos organelos celulares? Por ejemplo, estoy reflexionando en torno a esta idea de la toma de conciencia entre la ciencia y los problemas sociales. Entonces, fijan que hay varios elementos allí disciplinarios y que están en juego. Bueno, de eso se trata también la educación científica, de conectarla con los problemas sociales, de conectarla con la vida diaria. No de esta ciencia quizás que está por allá, muy lejos, no tiene relación con mi vida, la enseñanza de la ciencia o el aprendizaje de la ciencia. Formar ciudadanos y ciudadanas responsables, críticos, fue una compañera que aportó esto bien, porque se nota que leyó el documento, capaces de analizar y actuar en el mundo, poniendo en juego la forma de ver la ciencia. Tiene relación también con lo anterior, cómo desde pequeños vamos generando un chiquillo o una chiquilla, un niño o una niña que cuando sea adulto va a tener una serie de herramientas para poder participar en sociedad, para poder aportar, para aprender a solucionar problemas de la vida diaria. Cuestión que tanto echamos de menos hoy en día, incluso en nuestras autoridades. Y la última finalidad de la educación científica en la etapa de primaria es el desarrollo de. Fíjense que uno podría pensar que a lo mejor esto no es algo que nosotros debiéramos propiciar desde la enseñanza de la ciencia, pero si uno, fíjense que se hace una buena enseñanza científica desde las primeras edades, estamos hablando de niños de primero básico, segundo básico, tercero básico, etcétera, miren todas las potencialidades que desarrolla el lenguaje oral, el lenguaje escrito, el lenguaje gráfico, el desarrollo de actitudes y hábitos que permitan comunicar ideas. Bueno, estos elementos ustedes podrían haberlos considerado, estos u otros, aquí faltarían a lo mejor algunas definiciones, algunas teorías, pero la forma de poder abordar el documento va en esa línea. Yo voy tomando algunas ideas y después como estas ideas yo las voy conectando una con otra, con ejemplos de mi formación universitaria, con ejemplos de las prácticas a lo mejor que he tenido, de las pequeñas prácticas que he tenido, del profesor en el que me quiero transformar, cómo me gustaría hacerlo. Eso ya tiene que ver con otro apartado que también tiene que ir en este tipo de trabajo, que son los comentarios personales. Si ustedes miran la rúbrica va a llevar un apartado, un criterio que diga el aporte del estudiante, cuál es el aporte, cuáles son sus reflexiones. ¿Ya? Eso, chiquillos, como esta segunda parte de la clase. Cuéntenme alguna idea para ir cerrando esta parte. Profe, muy bien. ¿Sí? Usted dijo en un momento que el profesor de matemática, así como ejemplo, que el profesor de matemática le daba un poco de miedo a enseñar ciencia, ¿cierto? No he dicho eso yo. Es que escuché eso y me quedó como la duda porque entendí que el profesor de matemática que le tenía miedo a la ciencia, pero en sí todas las asignaturas son una ciencia. No, lo que decía yo, que el profesor de matemática, que el profesor de ciencias naturales a veces hace el símil con el profesor de matemática, que te asustan respecto del aprendizaje de la matemática o que te asustan respecto del aprendizaje de la ciencia, que son difíciles, que son duros. Eso es lo que quise decir. Se refiere a lo comúnmente conocido como el odio que se genera hacia el profe de matemática, profe de física, profe de química. Yo tuve siempre problemas con las matemáticas, que siempre tuve profes que me asustaron con la matemática. No sé si a alguno de ustedes le pasó. Pero tengo mucho gusto por la ciencia, porque tuve una profesora en la media de ciencia espectacular, que era esta profe que te sacaba de la sala, que te invitaba a hacer otro tipo de actividades, otro tipo de acciones. Me acuerdo que con ella creamos la primera revista ecológica de nuestro liceo, que nunca se me ha olvidado, que se llamaba El Tricahue.
y que había un compañero que era bueno para el dibujo y él hacía las portadas y pedíamos reportajes de diferentes personalidades de la comuna y hablábamos de temas ambientales, de temas ecológicos. Entonces, fíjense la importancia entonces de un profesor que vibra y que disfruta con lo que enseña. Te puede marcar para toda la vida, así como hay otro profesor que si te dice, mira, las ciencias son duras, las ciencias son difíciles, las ciencias son para un grupo seleccionado de personas porque hay muchos contenidos que son duros y difíciles de aprender, uno de inmediato genera un rechazo. Entonces, eso es lo que quería decir. Ya, aquí hay compañeros que a lo mejor tienen problemas con los teléfonos. La cultura científica es producto del pensamiento y la experimentación realizada. Sí, van de la mano. Es necesario entender la génesis de la ciencia, es decir, su origen, claro, cómo se originó, cuál es el valor de la ciencia como actividad humana. Hay dos compañeras que no pueden hablar, seguramente tienen problemas, pero escriban, pues, chiquillas, yo se los leo aquí, no hay problema. Y además sus compañeros también pueden leer los chats. También puede ser con el patio del colegio si es que hay áreas verdes. Sí, también, obviamente, si hay áreas verdes, mucho mejor. Pero si no hay áreas verdes, también se puede hacer. Ya el estudio de una piedrecita, no sé qué hay por ahí, diferentes tipos de piedrecitas que yo encuentro, qué origen tiene, porque hay una blanquita, porque hay otra grisácea, tipo de suelo, porque hay un suelo que es más amarillento, porque hay un suelo que es un poquito más negro, porque hay un suelo que es un poquito más rojizo. Podría trabajar partículas de suelo, arena, limo, arcilla, porque hay unas que son más gruesas, porque hay otras que son más finas. Fíjense, o sea, yo puedo echar a rodar muchos contenidos de la enseñanza de la ciencia, de física, de química, y puedo trabajarlos con los estudiantes. Salgan al patio, chiquillo, en un vasito, ponen diferentes piedrecitas y hoy día vamos a trabajar los minerales, por ejemplo. ¿Qué es un mineral? ¿Qué es una roca? ¿Qué características tienen? ¿De qué están conformadas? ¿Qué origen tienen los minerales? Bueno, entonces, vuelvo a lo que conversaba antes. Depende de ustedes, de cómo ustedes son capaces de echar a volar esa imaginación para crear espacios de aprendizaje diversos, ricos, globales, amplios, y no ahí en la sala, el cuaderno, el libro de clase, copiando, definiendo, volver a copiar, volver a definir la próxima clase lo mismo y así. Puedo estar todo el año enseñando ciencias desde el pupitre, desde la silla y desde la mesa, y el profesor sentado adelante rellenando el libro de clase. No, eso no es enseñanza de la ciencia. ¿Ya? Cerramos esta parte. Dudas con respecto al abordaje por última vez, del abordaje del primer taller. Lo pueden preguntar ahora. No, más o menos esto es lo que ustedes debieran, estas reflexiones que hicieron, estos comentarios que hicieron. Después lo tienen que depositar. Ustedes solitos allí escriben y a partir de lo que leyeron. ¿Ya? Eso. Y para cerrar la clase, vamos a hacer profesor, sí, dígame. ¿Estoy leyendo? Sí, le estoy leyendo. Pero todavía... Ya, a ver. Ya. Lo que decía del taller, lo voy a repetir quizás para los que ingresaron más tarde a clase. Claro, cuando di la explicación habían como unos 25, ahora hay 36. Entonces, lo que decía del taller es que... ¿de qué se tratan los talleres? El taller 1, del que hemos estado conversando ahora y que el ejercicio que estábamos haciendo va en la línea del abordaje del primer taller, es que a partir de la lectura yo después tengo que desarrollar un escrito. Eso es lo primero que tienen que tener claro. Yo leo y a partir de esa lectura que yo hago con el documento de apoyo que yo les ofrecí, entonces yo desarrollo un escrito. Yo, mío, personal, mi síntesis. Y ese escrito pueden considerar en él, no, es individual, es individual. Verónica, todos los talleres, el taller 1 al menos es completamente individual. Y entonces yo empiezo a desarrollar el escrito. ¿Y cómo lo desarrollo? Considerando. No es que tienen que responder a esos elementos que yo les compartí.
Cuando les digo no desarrollar los elementos que le compartí, es no definirlo, cada uno de los conceptos que consideré. Pongo 10 conceptos, entonces ahora me pongo a definir esos conceptos. Es que el profe nos envió un PPT que decía que había que... No. Eso a usted le sirve para poder desarrollar el escrito. Y creo que al principio de la clase les dije, pueden partir, no sé, un ejemplo. Cada cual aquí buscará el método que le sea más fácil cuando escriben. A partir de la lectura realizada en el documento tanto, de la autora tanto, puedo quedarme con algunos de estos conceptos que me parecen importantes en mi formación como futuro profesor de educación básica en la enseñanza de la ciencia. Uno de estos conceptos fue un entorno didáctico enriquecido. La autora indica que un entorno didáctico es así, ¿ya? Otro concepto que se asocia al que he definido anteriormente o al que he declarado anteriormente, dice relación con, y así voy. Eso. Sí. No, no. Del taller que tienen para el 7 de mayo no he subido nada todavía. ¿Ya? No me envíen nada de lo que ustedes han recibido. Lo que yo les subí fue un documentito PPT de apoyo para la lectura de artículos científicos o de documentación científica, pero para que ustedes se ejercitaran. Por ejemplo, lo que acabamos de terminar y hacer ahora es la antesala para que ustedes después puedan hacer sus documentos. Porque puede pasar que ustedes me digan, profe, pero usted no tiró a los leones y nunca hicimos ningún ejercicio y nunca hizo un comentario y ahora hay puras malas notas porque nunca supimos cómo se hacía el taller, que suele pasar. Entonces, lo que yo les dije la clase pasada es que le iba a subir un documento, le iba a subir otro documento de apoyo para que ustedes hicieran el ejercicio de qué significa extraer ideas principales en términos de conceptos, definiciones, ejemplos, hipótesis, teoría, que les van a servir para desarrollar su primer taller. Eso, pero no... Lo que hay hoy día en la plataforma es para que ustedes se ejerciten. Y que hoy día, con las aportaciones que ha hecho cada uno de ustedes, les van a ayudar para el desarrollo del escrito. ¿Ya? ¿Quedó más claro o no? Estoy respondiendo a unas preguntas que están en el chat. ¿Quedó claro o no quedó claro, chiquillos? Díganme. Sí, todo clarito. Muy bien, muy bien. Sí, para... Y... Ah, ya, profe, gracias, me queda súper claro. Ya, eso me gusta, que les quede claro. No, que se disculpa, no, ningún problema. Si para eso estamos aquí, para ayudarles, para facilitarles la vida, para facilitarles su aprendizaje. Oiga, profe. Sí, dígame. Igual en el aula virtual hay muchos otros documentos y hay taller 2, taller 3, creo, si no me recuerdo. No. Hay otros documentos. Ah, pero ojo. Ustedes, todos mis... de veras que este curso lo compartimos con el profesor Felipe. No, pero todo lo que tiene que ver conmigo, eso va con mis nombres. Tienen que tener cuidado allí porque seguramente hay tareas con el profesor Felipe. Sí, no, en la Ah, plataforma aparece un taller, pero es Verónica, del otro profesor. sí, Verónica lo dice, pero es del profesor Felipe. Así que atento ahí, Juan Pablo. Sí, profe. Sí, todo lo suyo, profesor, aparece, dice profesor Cristian y aparece todo. Exactamente, exacto. Yo me aseguro, se los dije la clase pasada, me aseguro de ponerle entre paréntesis profesor Cristian Aguilar o profesor Aguilar. Entonces, ya, esto del profesor Aguilar me ordeno con lo del profesor Aguilar. Esto del profesor Felipe me ordeno con lo del profesor Felipe. Al menos lo mío, yo siempre les voy a poner mi nombre para que ustedes sepan. Ya, esto del profesor Cristian. Entonces, yo lo único que le he subido, creo que fue la programación, le subí el documento de Rosa Puyol y le subí el documentito de apoyo para hoy día. ¿Sí? Lo que viene ahora... Llega el correo institucional quien sube los archivos. Entonces igual ¿Cómo? avisa que usted... Ya, perfecto. Gracias. ¿Quién fue? ¿Quién fue que dijo eso? Jocelyn. ¿Jocelyn Morales? Sí.
Ya, Jocelyn. Entonces, sí, efectivamente, no para que no se pierdan. Así que si son cuidadosos en eso, no debieran tener problemas. Y lo que les digo, lo que van a encontrar ahora va a ser por estos días, no digo que hoy día en la noche, pero puede ser que ya mañana, a lo mejor el lunes o el sábado, quizás ahí me voy a hacer un tiempito de preparar todo eso. Y lo que van a encontrar son los lineamientos, el formato, el documento y todo, todo, todo para que ya vayan preparando el taller uno. Y lo que les decía al principio también es que el taller uno se envía todo a la plataforma UCM Virtual. Van a encontrar un apartado que seguramente dice tarea profesor Aguilar. Van a pinchar eso y el sistema les va a decir, ¿desea subir la tarea? Sí. Bueno, la tarea se sube en tal horario, en tal fecha y no deberían tener problema. Si es que llegamos a tener problemas, retrocedemos todo y me lo envían al correo. No se preocupen, todo es abordable. Ya. Y para finalizar entonces, ¿cuánto tiempo llevamos? Llevamos 1 hora 4 minutos, entonces esto lo vamos a hacer más, que fue interesante esa parte de la clase, pero ahora vamos a hacer una introducción a la didáctica de las ciencias, para ir finalizando, muy breve, pero no por ello deja de ser interesante, al menos yo lo considero interesante que lo podamos. Entonces, vamos a hacer una introducción a la didáctica de la ciencia. ¿Qué es la didáctica de la ciencia? ¿Qué busca la enseñanza de la ciencia? Y obviamente vamos a intencionarlo con esto del laboratorio. La importancia del laboratorio, la importancia del laboratorio natural, la importancia del laboratorio natural, cómo hacerlo, cómo abordarlo. Desde aprender el instrumental básico que tiene un laboratorio, desde aprender a lo mejor las partes que tiene un microscopio, que esta vez no lo vamos a poder manipular, pero ya llegará la posibilidad y para cuando llegue a lo mejor ya ustedes van a tener algunas nociones, alguna idea. Vamos a trabajar sobre eso en estas primeras clases. Bueno, si alguien quiere preguntar, ustedes saben que enciende su micrófono y me pregunta y le damos el pase. Les comparto esto. La verdadera ciencia enseña sobre todo a dudar y a ser ignorante. Quiero partir con esa frase en esta parte de la clase. La verdadera ciencia enseña sobre todo a dudar. Una buena enseñanza científica siempre debiera despertar la duda. Fíjense que es como contradictorio cuando a nosotros nos dijeron que no. ¿Cómo? Cuestionar las cosas. Claro, cuestionar las cosas, exactamente, cuestionar las cosas. O sea, lo que hoy día nos están diciendo en términos de COVID, ¿es todo verdad? ¿O hay cosas media ahí escondidas? Bueno, ya. Y a ser ignorante, vale decir, a entender que yo nunca voy a poder conocer quizás todo, ¿no? Que algo me va a faltar, que no voy a poder quizás aprender todo y de todo, sino que voy a ignorar muchas cosas. Esa es la verdadera ciencia, que me enseña a ser ignorante, pero que también me enseña a poner en duda lo que está. ¿De acuerdo? Aquí hay una niña que está haciendo una pregunta. ¿Están viendo todo el PPT? ¿O no? Sí, se ve. ¿O lo estoy viendo yo nomás? Voy a activar el puntero láser. ¿Lo ven ahora el puntero láser? Sí, profe. Sí, ya. Entonces, esta niña, como dice arriba esto que les puse, que dice que la verdadera ciencia enseña sobre todo a dudar, bueno, ella está dudando. Y fíjense que está dudando de lo que los profesores le están diciendo. ¡Wow! Está dudando de lo que su profesora o su profesora le está diciendo. Y he lanzado una pregunta inicial. No sé si se han hecho alguna vez esta pregunta. Yo creo que todos han visto una mora. ¿Han visto las moras alguna vez ustedes? Sí, profe. Obvio. Entonces la pregunta es, ¿por qué las moras negras están rojas cuando están verdes? ¿Se habían hecho esa pregunta, no? Si son buenos observadores, ¿por qué las moras negras están rojas cuando están verdes? ¿No le hace sentido o no? ¿O es una pregunta que... Fíjense, ¿por qué las moras negras están rojas cuando están verdes? ¿Han observado alguna vez ustedes un moral? Muchas veces. ¿Han mirado el fruto? Muchas veces. ¿Y se han dado cuenta que el fruto tiene como 3 etapas?
Bueno, ahí cabe hacerse una pregunta. ¿Por qué las moras negras están rojas cuando están verdes? Fíjese que cuando las moras negras están verdes, tienen color rojo. Y nosotros por experiencia sabemos que cuando un fruto está rojo, está maduro. Ese es el juego de esta pregunta. ¿Captan la idea o no? Sí, profe. Es una pregunta sencilla, pero es una pregunta científica, porque es una pregunta que nace desde la observación de un niño o de una niña, que se la podría haber hecho. Y puede ser una pregunta que llegue a la sala muchas veces también. Bueno, en el fondo es un juego, pero que yo lo traigo para que veamos la importancia entonces de la observación. Y esta observación que los niños hacen tan frecuentemente. Los niños observan mucho, mucho, constantemente. Y claro, tiene mucho valor científico la pregunta. ¿Por qué las moras negras están rojas cuando están verdes? Insisto, porque en nuestra cotidianidad y en nuestras regularidades todo lo que está rojo está maduro. Pero en el caso de la mora, cuando está rojo está verde, vale decir, le falta madurez. Porque para que esté madura tiene que estar negra. Si no me creen, miren, ahí está la evidencia. Eso seguramente ustedes lo han visto muchas veces. Entonces, ¿cómo a partir de una evidencia concreta, real, fenomenológica, cuando yo miro una mora, entonces efectivamente puedo levantar algún tipo de pregunta, alguna observación? Esta mora que está roja está verde. Vale, es decir, yo no la puedo comer, está tremendamente ácida si la como. Pero cuando un tomate está rojo, está maduro. Entonces, insisto, ese es el juego de esta pregunta. ¿Ya? Era para partir. Y podrían haber muchas más. Y ustedes, en sus procesos de práctica, que todavía les quedan unos cuantos, se van a dar cuenta que los niños a veces les van a levantar una serie de preguntas que ustedes de repente ni se imaginan cómo responderlas. Bueno, eso es enseñar y aprender ciencia en diferentes contextos. Y conversemos sobre esto. ¿Qué es la ciencia? ¿Qué es esa cosa que llamamos ciencia? ¿Qué es lo que es la ciencia? Vamos, a ver, les escucho. ¿Qué es la ciencia? Una construcción humana, un conjunto de conocimientos, ideas, Ya, nociones. muy bien, muy bien. Primer aporte, es una construcción humana. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué es la ciencia? Es una construcción humana, es una actividad humana. Muy bien, ¿qué más? Vamos, aportando todos. No me acuerdo todos los nombres, pero debe estar Emilio conectado, debe estar Cristian conectado. ¿Quién más? No me acuerdo de más nombres. Ya, pues, a ver. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? ¿Es una actividad humana, dicho Juan Pablo? Un conjunto de conocimientos. Un conjunto de conocimiento, pero sí, pero ya, sí, es verdad, es un conjunto de saberes. Sí, ya, Claro, o sea, observación, no sé, razonar lo que nos rodea, puede ser también. ya, sí, eso es lo que ustedes son sus concepciones acerca de la ciencia. ¿Qué más? La mejor respuesta a lo desconocido. La mejor respuesta, Emilio, ¿fuiste tú? Sí, Ya, la mejor respuesta a lo conocido. a lo desconocido. Ah, a lo desconocido. Ya, eso es para Emilio, la ciencia. Muy bien, ¿qué más? Vamos, atrévanse, chiquillos. Vamos, otro más. ¿Qué es lo que es la ciencia? Con el profesor Felipe, partícula, están ideas de átomo. Y yo un átomo nunca lo he visto, jamás. ¿Ustedes han visto un átomo? Lo vemos todos los días, pero no en su esplendor. Estamos formados ya como profes. Sí, no somos capaces de ver sus partículas que lo conforman. Pero eso es ciencia, sin duda. Bueno, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Hay algunos elementos que yo quisiera que tienen esta perspectiva científica, científica histórica, que quisiera yo compartirles. ¿Qué es esto? La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocer.
fundamentalmente conocer, conocimiento. Entonces, ciencia es igual conocer. Lo que busca entonces la ciencia es poder conocer, poder entender, poder comprender el mundo en el que yo vivo. Eso es uno podría aventurarse en una definición, es una actividad humana que busca conocer, que busca saber, que busca comprender. ¿Y comprender qué? Lo que está allí, lo que está, lo que vemos, lo que escuchamos, ¿no? Lo que percibimos, lo que allí está fuera de nosotros. Las antiguas civilizaciones, pues, como egipcios, mesopotámicos, babilónicos, ya practicaron esto del conocer y del saber hace muchos, muchos años atrás. Estamos hablando de 6.000, 5.000 años atrás. Pero quienes fueron mucho más agudos en esto del conocer fueron los griegos. Ellos fueron por excelencia los que de una u otra manera dieron el puntapié inicial respecto de esta actividad humana, del conocer, eso que está allí, afuera. Y los griegos eran súper específicos en términos de cómo los seres humanos nos aproximaban al conocimiento, y tenían distintos niveles de conocimiento. Uno de los más vulgares era la doxa. Así lo entendían los griegos. Vale decir, la doxa es la opinión de lo que está en cualquier lugar, la opinión que pueda tener cualquier personaje respecto de un fenómeno, ¿ya? Pero iban escalando. El pueblo, los griegos lo decían, bueno, el pueblo usa la doxa, el pueblo usa la opinión. Y lo más alto en términos de saber, fíjense que está la episteme y el noesis. Esto es lo que los griegos utilizaban. Y la ciencia se ubica en la episteme, en esa línea, finalmente, como conocimiento verdadero. Así lo estipulaban los griegos. El episteme, el conocimiento científico, es el conocimiento verdadero. Hoy día nosotros sabemos que esto ha mutado, que ya no se entiende así. Pero esto, que es histórico, esta perspectiva histórica que yo le estoy haciendo, es para tener un poco esta noción de que esta actividad humana se viene gestando y se viene desarrollando desde hace muchos, muchos años. Y tiene que ver con cómo el hombre ha ido buscando diferentes métodos, diferentes formas para poder leer el mundo en el que vive, para poder entender el mundo en el que vive. Después, en la Edad Media, esto de la idea del conocer y del saber estuvo fundamentada principalmente por la filosofía escolástica, que tiene que ver con el saber de Dios, el saber divino, y entonces todas las explicaciones de los fenómenos estaban fundamentadas principalmente por Dios. O sea, todos los fenómenos que ocurría, todo lo que pasaba, era obra de Dios. La Edad Media fue muy transversalizada por este tipo de filosofía. En la época del Renacimiento hay un despertar, por eso se conoce como el siglo de las luces, en donde el tema del conocer finalmente se empieza a circunscribir a la razón, ¿ya? Finalmente es la razón la que nos va a dar una respuesta más acabada de los fenómenos naturales. Y ya en el siglo XX se habla de conocimiento racional, objetivo y verificable. Vale decir, empiezan a aparecer como estos primeros atisbos de lo que entendió después el Círculo de Viena como el conocimiento científico. ¿Ya? Y ahí aparecen tres grandes exponentes históricamente reconocidos, históricamente declarados, que son los que les presento a continuación. El Círculo de Viena, Thomas Kuhn y Feyerabend, que son como los extremos de qué es lo que se entiende por conocimiento científico hoy día. Bueno, el Círculo de Viena, ahí están los años más o menos en que se desarrolló, que tiene que ver con la vida de su fundador, pero que estuvo presente todavía está presente, todavía hay mucho conocimiento científico que está fundamentado desde el positivismo, que fue el desarrollo que hizo el Círculo de Viena entre 1921 y 1936, pero que, insisto, todavía está presente. Dice que el único conocimiento válido es el científico. No hay otro conocimiento válido. Y esto solo puede surgir por medio de las teorías o a través del método científico. O sea, todo lo que puede desarrollarse a través del método científico, eso es realmente conocimiento científico. Eso decía el Círculo de Viena. Todo lo que no pueda ser sometido a conocimiento científico no es válido. ¿Ya? Y fíjense que eso todavía está muy presente, incluso en los laboratorios escolares.
O sea, este fenómeno es sí y solo sí ocurre esto. Si no ocurre eso, entonces eso no es científico. Kuhn, en el año 1962, cuando levanta su libro La estructura de las revoluciones científicas, dice que, bueno, que el círculo de Viena algo de razón tiene, pero que pareciera que no es tan así, que hay elementos sociales que están irisando, que están pintando el hacer científico y la comprensión de los fenómenos naturales. Entonces, Kuhn dice que la ciencia no es una acumulación de conocimiento a través del tiempo, sino que son cambios de paradigmas que se van suscitando recurrentemente en la historia. Y Feyerabend es el anárquico de la ciencia. Él postula que la ciencia no es sacrosanta, que la ciencia no es el único tipo de conocimiento y que el mero hecho de que exista y que sea admirada y produzca resultados no basta para hacer de ella una norma de excelencia. Bueno, ahí están una perspectiva histórica muy general, pero que tiene que ver con esta mirada de cómo esta idea de entender los fenómenos, de entender la realidad, de comprender la realidad, tiene una historia amplia, una historia de muchos años. Estamos hablando no solo de los griegos, sino de las culturas mesopotámicas, de las culturas egipcias, hasta llegar hasta nuestros días, en qué es lo que se entiende hoy como ciencia. Lo que hay hoy día en términos de conocimiento científico tiene que ver con que la ciencia es una actividad humana y por lo tanto, si es una actividad humana, tiene luces y oscuridades, tiene aciertos y desaciertos. Y lo que hoy día hace la ciencia, creo que lo conversamos el año pasado también, y lo que hace la ciencia hoy día es buscar las mejores explicaciones frente a un determinado fenómeno. Pero eso no significa que lo que la ciencia encontró hoy día, eso sea per se, eso sea para siempre. Sino que esto es dinámico, es evolutivo, puede cambiar. ¿Y por qué? Porque las percepciones humanas, las miradas humanas, el trabajo humano también tiene su sesgo. Y como la ciencia es una actividad humana también puede tener ese tipo de aciertos o desaciertos. ¿Ya? Entonces, y con esto ya vamos terminando. Entonces, ¿cómo entenderíamos hoy día la ciencia? Con una definición de dos líneas. Sistemas ordenados de conocimientos que se estructuran metódicamente. Eso es muy importante tenerlo presente. Decía una compañera, olvidé su nombre, no sé si lo dijo, ella decía que es un conjunto de conocimientos. Sí, su aportación estaba bien. Quizás lo que tendríamos que haberle agregado, que ese como canasto, esa bolsa de conocimiento, esa bolsa de saberes, obedecen a un sistema ordenado. Ya no son al lote, no son de manera azarosa, no son porque ocurrieron por la opinión, sino porque llegaron a comprenderse así a través de un sistema ordenado y que tienen una estructura metódica y que generalmente esa estructura metódica está dada por un protocolo, por un actuar, en donde todos sabemos, hay quizás una observación, hay una experimentación, hay un análisis de resultados, etcétera, etcétera. Y entonces quedarnos con esta idea de que el hombre siempre ha buscado leer el mundo en el que vive, siempre ha buscado interpretar, saber qué es esto en el mundo en el que vivo, qué es lo que hay en este mundo que yo vivo. Y para eso, esta actividad que el hombre construyó, que el hombre levantó, que se llama ciencia, espero que nos quedemos con esta definición. Sistema ordenado de conocimientos y que están estructurados metódicamente. Vale decir, se han estructurado, se han ordenado a partir de un método, de un hacer de una forma particular, de un hacer de una forma específica. Eso es lo que yo traía preparado para ustedes hoy día. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Aquí hay un aporte de una compañera, un proceso largo y complejo donde se deben construir las teorías y los modelos explicativos en relación con los fenómenos cotidianos. Eso seguramente es una compañera que estaba compartiendo la idea de ciencia.
¿Y por qué las moras? Lo de las moras es un ejemplo que yo ponía, porque una de las características del pensamiento científico es que debe ser, decía, cuando puse la diapositiva donde aparecía un paisaje, decía que la ciencia debe, por sobre todo, eh, levantar dudas y invitarme a la ignorancia. Y lo que quería decir con eso es que esta niña, en una actividad muy cotidiana, en una actividad muy de vida diaria, se hacía una pregunta respecto de lo que ella había observado. Bueno, un ejemplo que yo creé, pero que lo quiero compartir con ustedes, que tiene que ver con eso, con que la ciencia siempre invita a la duda, siempre invita a la observación, siempre invita a la interrogación, y de cosas muy sencillas. Es que el ejercicio de la mora tiene que ver con eso, también con nuestras preconcepciones. Nosotros creemos que cuando un fruto está maduro, por ejemplo, hay harto ejemplo, la manzana, hay manzanas rojas que si están rojas yo entiendo que están maduras, pero hay otro ejemplo mejores que ese, el tomate, por ejemplo. El tomate, para que esté maduro, tiene que estar rojo. Pero no siempre esas normas los frutos se cumplen. En el caso de las moras pueden estar rojas, pero están rojas y eso significa que están absolutamente verdes, que todavía no ha llegado a su proceso de maduración. Ese es el ejemplo de las moras, ¿ya? Eso es lo que quería lograr con ello, ¿no? Que de cosas muy cotidianas, de cosas muy sencillas, de cosas del día a día, yo puedo levantar interrogantes, sembrar dudas, ¿no? Derribar quizás algunos esquemas que tengo, etcétera, etcétera. Eso era lo que hoy día traía para ustedes, estimados estudiantes. Espero que haya sido una tarde de aprendizajes. Si no hay más inquietudes, si no hay preguntas, vamos cerrando la clase. Profesor, después de subir al PPT, sí, claro, voy a subir el PPT. Al menos hasta donde quedamos hoy día en ese PPT sí lo voy a subir. Y si no lo subo es porque estoy esperando que termine la otra parte, pero lo puedo preparar para subírselo, sí, obvio. ¿Cuántos vamos? 36. Mira, se han ido uno antes. Bueno, se parece que están todos. Ya pues, chiquillos, me alegro de haber estado con ustedes esta tarde. Espero que sigan bien, que sigan cuidándose, cuiden a sus familias, cuiden a sus tatas, a sus padres, cuídense ustedes también, por supuesto. Y nos seguimos viendo en las próximas clases. Igualmente, profesor, cuídese. Igualmente ustedes, cuídense. Chao, profe, cuídese. Chao, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe, muchas gracias, cuídense. Igualmente ustedes, cuídense. Estamos en etapa